Un saludo a todos. Vamos a continuar con un video tutorial más, un referente a la parte ya de programación. Hemos visto la forma de crear nuestro proyecto, estructurarlo de la mejor manera, ordenarlo a través de paquetes, ¿cierto? Ya hemos visto toda esta parte. Ya hemos agregado la librería MySQL, que por cierto es uno de los puntos importantísimos. Y de la misma forma, ya hemos utilizado la parte de los servicios para tratar de hacer pruebas de conexión con la base de datos directamente desde el conector driver, ¿cierto? Desde el conector MySQL driver. Bueno, eso es una forma de poder establecer una conexión directamente con la base de datos sin la necesidad de tener establecido lo que viene a ser la programación, que eso es otro tema diferente, ¿de acuerdo? Que eso es otro de los temas diferentes. Por ende, vamos a centrarnos ya en este tutorial, la cual voy a pedir a cada uno de ustedes pues que realice lo mismo. Hay diferentes, a lo menos yo conozco tres formas de poder establecer una conexión. Una de ellas ya es usando los elementos que vienen propiamente dicho de la base de datos. Eso lo vamos a hacer conmigo ya en sesión de clase. Pero lo que ahora sí vamos a tratar de hacer simplemente es una simulación de la forma como sería o cómo se establecería los parámetros o las líneas de código de tal modo que nos permita que desde haber seleccionado la base de datos o usando una base de datos, el lenguaje de programación que vamos a utilizar nos dé como respuesta la conexión haya sido establecida correctamente o probablemente no. ¿De acuerdo? Por ende, es necesario que ustedes también sigan las indicaciones que en dicho video se describen. Ok, vamos a iniciar entonces, a ver. Cada uno de ustedes tiene un paquete de nombre exámenes. Por cierto, ya dentro de ello hay una clase definida. No vamos a topar esta clase. Por ahora vamos a utilizar un JFrame formulario. Sí, vamos a usar un JFrame formulario. Vamos a asignarle un nombre y vamos a llamarle simplemente conexión. No se preocupen de esto. Como no está dentro de nuestro paquete general del proyecto, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a usar esto, ¿de acuerdo? De esta forma. Y lo vamos a usar. La primera regla para construir o trabajar todo tipo de diseño de formulario, no olviden ustedes que siempre deben darle set layout absolute layout. De tal modo que nos permita pues hacer un diseño de formulario ordenado prácticamente. Como no tengo yo la paleta, voy a agregarlo Windows y de Tools, paleta, y voy a seleccionar pues un botoncito que esté por acá. Simplemente voy a decirle establecer conexión, ¿de acuerdo? Establecer conexión. Entonces, cuando yo le vaya a hacer un clic a este botón que está acá, que se encuentra acá, cuando yo le haga un clic, cuando yo ejecute mi formulario, cuando yo vaya a ejecutar en cualquier momento mi formulario, fíjense ustedes, y le dé un clic en este botoncito que me debe decir conexión establecida, si haya sido correcto. De lo contrario, me debe haber un error en la que me indique pues, que la programación que yo he establecido está de forma incorrecta. ¿De acuerdo? Así que bien, entonces vamos a lo que nos interesa. Ingresamos a Source. Fíjense ustedes que tenemos cientos de líneas de códigos ya definidos. No nos preocupemos de esto, ¿de acuerdo? No nos preocupemos de eso y lo que vamos a hacer en primer lugar es eliminar todos estos comentarios que están ahí arriba porque no lo vamos a usar. Igualmente, los que están debajo del paquete también lo vamos a eliminar. Igual forma esto lo eliminamos. Eso es una manera de mantener ordenado el código, ¿de acuerdo? También eliminamos esto porque no forma parte del trabajo. Muy bien, entonces ya estamos ahí, algo importantísimo ya es necesario ir indicándoles, fíjense acá, también voy a borrar esta línea de código. Yo tengo acá un JButton, un elemento que se llama JButton. Entonces se dan cuenta ustedes. Ese elemento JButton es esto de acá. Por defecto ya tiene un nombre, miren, pero vamos a cambiarlo. Siempre vamos a estar nosotros utilizando, ¿de acuerdo? Vamos a estar utilizando nosotros
estos elementos necesariamente asignándoles las propiedades que se tienen que asignar, pues, ¿cierto? Por defecto un JButton, miren ustedes, JButton 1 por defecto, es necesario que lo renombremos. Por ejemplo, vamos a llamarlo JB, que es de JButton conexión. Entonces, ¿qué me indica esto? Que ese botón va a ser para la conexión. Y si yo ahora ingreso en la parte interna del código, ya lo debo ver como JB conexión. Significa que si tuviera otro elemento más, de igual manera, ese elemento debe tener un nombre diferente para yo saber dentro de qué botón estoy realizando la programación. ¿De acuerdo? Muy necesario esa parte. Ok, entonces, ahora sí, regresemos a la parte principal y vamos a escribir una línea de comentario acá, que puede ser de esa forma o puede ser así. Acá está, a ver. Puede ser de esta forma, pero me llevaría más trabajo. Yo escribo 2 diagonales, que también puede ser una línea de comentario. Por ejemplo, parte principal, voy a darle aquí comentarios, parte principal para importar las librerías, ¿de acuerdo? Las librerías. ¿Qué librerías se van a importar? Pues ya lo veremos. Muy bien. Lo que vamos a hacer dentro de este método, que por defecto es predefinido ya de la propia programación, vamos a establecer aquí ciertas líneas de código. Aquí, en primer lugar, vamos a ingresar esto, vamos a dejarlo así, como comentario, luego lo agregamos y vamos a insertar una línea de código de tipo private, de tipo estático, y vamos a llamarle connection. Este connection ya es una clase que viene definido de MySQL, de Java, MySQL, fíjense ustedes, ahí está. ¿De acuerdo? Algo muy importantísimo dentro de la programación en cualquiera de los lenguajes es que ustedes se pueden apoyar con el control barra espacio. ¿De acuerdo? Con el control presionado más la tecla de espacio. Y yo escribo, por ejemplo, miren, yo filtro esos caracteres solamente y ya la programación me trae consigo los posibles, ¿cierto? Las posibles clases que yo podría utilizar. Vean ustedes, ahí está. Entonces yo podría seleccionar, por ejemplo, cualquiera de estos sin ningún problema. Y automáticamente, ¿qué ha sucedido ahí arriba? Me importa, ¿cierto? Me importa una librería, ¿cierto? Me importa esta librería. Import con .mysql jdbc connect. Importantísimo esto de acá. Muy bien, entonces vamos a asignarle una variable. Esta línea de código lo que nos va a permitir es reutilizarlo para poder establecer la conexión, ¿de acuerdo? Por lo tanto es así, de tipo estático. Esta variable con la vamos a estar utilizando al igual que la librería connection, que también viene por defecto. Muy bien, ahora sí. Acá vamos a decirlo. Bueno, en primer lugar, pues vamos a declaramos las variables con parámetros, que podría ser esto, con parámetros, que solamente, bueno, ahí nada más, con parámetros. Lo primero que vamos a hacer también son de tipo privado, de tipo estático, porque se van a utilizar solamente acá. De tipo string, porque son datos en cadena, no olviden ustedes. En cada lenguaje hay esto de acá. Vamos a corregir esto, private. Bueno, para no complicarnos tanto, copiamos esto, volvemos a pegar y volvemos a pegar 4 veces, ¿de acuerdo? Son para las variables con parámetros. Vamos a almacenar un resultado dentro de cada una de las variables que vamos a trabajar. Por ejemplo, la primera variable va a ser driver. Recuerden ustedes el driver. ¿De dónde viene este driver? De acá, de servicios. Miren ustedes. Driver, esto es nuestro driver, ¿cierto? Ahí dice driver. Entonces, ¿qué vamos a almacenar dentro de driver? Dentro de driver, pues lo siguiente. Punto y coma, cerramos ahí en punto y coma. Lo que vamos a almacenar es la dirección. ¿Qué dirección vamos a almacenar? Pues por acá debe estar, vamos a almacenar, por ejemplo, el famoso com.mysql. Conectar usando, ¿cierto? Nosotros estamos usando MySQL. Por lo tanto, ¿cuál es la línea que nos va a permitir o cuál es el driver de conexión? Este driver tiene una ruta y esa ruta es la siguiente. Com.mysql
mysql.jdbc, jdbc.driver. ¿De acuerdo? Eso de ahí. Esto es la ruta. También se visualiza por acá. Recuerden que nosotros lo habíamos ya agregado dentro de las librerías. Habíamos agregado el driver, ¿cierto? Habíamos agregado el driver. Y dentro de ello están todos los archivos que vienen con .mysql.jdbc.driver. Ya, nosotros le estamos pasando ya un parámetro acá, ¿cierto? Un parámetro. Muy bien, todos estos elementos que están aquí se posicionan o se almacenan dentro de la variable llamado driver. Listos. Esto es en primer lugar. En segundo, es el usuario, no debemos olvidar. El usuario de MySQL por defecto es root, ¿cierto? Por defecto es root. ¿De dónde viene ese famoso root? Pues de acá, fíjense. Cuando nosotros ingresamos a phpMyAdmin, o bueno, localhost phpMyAdmin, por ejemplo, yo visualizo la parte de cuentas de usuario y estoy ingresando con el nombre de usuario llamado root. ¿O contraseña? No, no estoy usando contraseña, ¿de acuerdo? De ahí viene este root. Nosotros lo vamos a posicionar en una variable llamada root. Y ahora me faltaría una variable más para el famoso password, pero como pues no estamos usando, vamos a dejarlo ahí por defecto. Y me faltaría lo más importante, y es este señor que viene acá. Muy bien. ¿Qué le vamos a pasar acá? La URL. La URL le vamos a pasar. ¿Y qué es eso? ¿De dónde viene? De acá, pues señores, miren. Ven ustedes la sentencia de línea de código que extiende la conexión de mi base de datos universidad, JDBC, .mysql, diagonal localhost, 3306, ¿cierto? Muy bien, pues, eso de ahí le vamos a pasar en la URL. JDBC, perfecto, a escribir bien, recomendable MySQL, puntos, diagonal, localhost, ¿cierto? Dos puntos. Acá pues viene 3306, que es el puerto que estamos utilizando, ¿no? A ver, por acá tengo un error. ¿Qué pasó acá? A ver. ¿Qué pasa esta cosa? Vamos a guardar esto y voy a volver a ingresar. A ver. Ya está. El teclado, tengo problemas acá. Ok, estamos bien. El password pues debería quedarse así, ¿cierto? Corregimos que esté bien la ruta, a ver, para no tener problemas. JDBC, MySQL, diagonal, localhost. Y ya está, localhost 3306. Muy bien, acá pues sería un punto muy importante aquellos que han tenido problemas con el MySQL, ¿cierto? Había modificado el puerto 3306 por defecto. Ya, pues tendríamos que ver ahí qué número de puerto están utilizando. Y para finalizar, pues vamos a enviarle la base de datos con la cual nos estamos conectando. Que por cierto, para todos es universidad. Para todos es universidad, ¿de acuerdo? Hasta ahí solamente son variables las que estamos nosotros declarando. Le estamos enviando a cada una de esas variables, le estamos enviando un determinado parámetro. Obviamente hacen referencia a los parámetros del propio servidor MySQL para poder establecer una conexión. ¿De acuerdo? Hasta ahí todavía, pues no estamos haciendo absolutamente nada, solamente declarando variables. ¿Y por qué la declaramos de tipo privado static final? Pues bueno, pues se van a utilizar solamente dentro de la misma línea de código, o sea, dentro de esta programación. No vamos a mirarlos de otras clases. ¿De acuerdo? Excepto esto de acá, miren, por eso la estamos declarando a través de una clase. Bueno, eso se la vamos a usar, pues. No hay ningún problema. Para todos va a ser exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Para todos exactamente lo mismo.
Si alguien quisiera establecer una conexión a otra base de datos, solamente cambiaría el nombre de la base de datos. Además, línea de código es lo mismo. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora es establecer un método. Vamos a crear un método de tipo void porque nos va a retornar un valor. Y simplemente le vamos a llamar así, conectar. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar conectar. Bien. En primer lugar, vamos a iniciar nuestro método null. Si no encuentre, no existe ningún valor. Entonces, cada vez que ejecutemos, iniciamos como null. No estaría de más agregarle aquí un comentario para decirle, por ejemplo, función que va a establecer la conexión con la base de datos. Bien, pues y acá también le decimos, por ejemplo, reseteamos a null la conexión a la base de datos. Lo iniciamos entonces con null, nuestra variable por defecto va a empezar con null, o sea, va a empezar vacío, y cada vez que la ejecutemos lo vamos a reiniciar para establecer nuevamente una conexión. Veamos si nos permite ver importar aquí directamente. Voy a darle un clic derecho, voy a utilizar e insertar código. Necesito, por ejemplo, no, esto no es, a ver, insertar código. Vamos a necesitar restablecer un... Bueno, no hay problema, la programamos entonces. No me autogenera, vamos a hacer esto, vamos a escribir esa palabra. En base de datos se suele utilizar muchísimo esto, para el tema de la interpretación de errores. Vamos a presionar un control más la tecla de espacio. Vamos a insertarlo primero. Doble clic, insertamos lo primero. ¿De acuerdo? Le generamos un espacio. Y vamos a empezar a programar acá dentro de la llave. Ahora sí es necesario establecer nuestra clase. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, forName. Y vamos a enviarle a esta clase llamado forName. Vamos a enviarle ¿qué? El driver. Que contiene todo esto de acá. Entonces fíjense que daría lo mismo no crear esto, ¿cierto? No crear esto y enviarle directamente el resultado. Pero para ser un poco más ordenado, pues lo estamos haciendo de esa forma. ¿De acuerdo? Vamos a usar el método forName que extiende de la clase class. Ok. Ahora sí, todo bien. Y acá vamos a hacer una línea de comentario. Nos conectamos a la base de datos. Vamos a usar esta siguiente línea, la variable con. Recuerden que está declarado ahí arriba. Vamos a pasarle un valor. Vamos a pasarle el connection. De conexión. Y vamos a escribir, por ejemplo, driver. También que me autogenere para apoyarme a trabajar un poco más cómodo. Driver manager.getConnection, pues vamos a hacer esto, vamos a establecer la conexión. Y ahora sí, algo muy importante, necesitamos enviar todas las variables de los parámetros. Entonces, vamos a empezar. Vamos a enviarle la URL, el user, y vamos a enviarle el path. Tienen que hacer eso ahí. Pues ahí arriba está, miren ustedes. Contiene URL, contiene la línea del driver del JDBC, incluido el puerto de MySQL con la base de datos, ¿cierto? Contiene user, el root que es de phpMyAdmin y que contiene path vacío, pues no tengo contraseña. Si tuviera contraseña, iría ahí arriba. Okay, entonces, esto es la línea pues que nos permite realmente establecer la conexión porque allá están ya todos los parámetros que se van a utilizar. Pero es importante, sería importante hacer esto. Vamos a decirle si la conexión si la conexión es exitosa, ¿verdad? O si la conexión fue exitosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Mostraríamos un mensaje, ¿cierto? Necesariamente deberíamos hacer esto, pues para indicarle al usuario si la conexión se ha realizado correctamente, entonces, pues vale, vamos a mostrarle al usuario un resultado, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir en el if? Muy sencillo. Si nuestra variable con es diferente o igual a null,
Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a enviar el mensaje, pues, ¿de acuerdo? Si nuestra variable con es diferente o igual a null, entonces miren, si no es nulo, prácticamente si no es nulo, ¿verdad? Porque si es diferente, si no es nulo, entonces ¿qué va a ocurrir? Nos va a lanzar un mensaje, pues. La forma de establecer un mensaje en lenguaje de programación, pues hay diferentes maneras, pero podríamos hacerlo más sencillo de esta forma, ¿cierto? Conexión establecida. Ya está. Eso sería. De esa forma ya me estaría indicando realmente si se estableció la conexión o no, ¿cierto? Es decir, si la conexión ha sido exitosa, entonces tendríamos como respuesta esto. Lo contrario, ¿qué va a pasar? Vamos a subir esto un poco. Lo contrario, pues sí, tendríamos problemas, ¿verdad? Si no fuera así, ¿de acuerdo? Si no fuese así. Entonces vamos a ingresar en esta línea de código, que por cierto vamos a hacer una modificación acá. Miren, una librería más ya he importado, el Driver Manager, que por cierto viene de acá. Pero acá es necesario borrar este código que se ha autogenerado porque ahora vamos a usar lo siguiente. Vamos a decirle class control más la barra espacio. Vamos a utilizar el primero, ¿de acuerdo? Estos son para los errores que se puedan presentar, que probablemente se puedan presentar. Nos tenemos que asegurar de eso. SQL exception, que nos importe también esta librería, que nos importe esa librería. Ya nos debe haber importado, acá está otra librería más, fíjense, es automático, Java lo importa de manera automática y nos apoya en esa parte. Muy bien, entonces ahora sí, esto de acá nos va a permitir, en el caso que exista error, nos muestre un mensaje, pues si no, ¿cómo sabríamos si la conexión se ha establecido o no? ¿Verdad? Nos tiene que mostrar un mensaje. Podríamos hacer nuevamente lo mismo, ¿cierto? System open line. Y vamos, diríamos, por ejemplo, error en conexión. Error en conexión. Y le enviaríamos, por ejemplo, acompañado de la variable que me trae consigo esto de acá. Cuando existan errores en la conexión, pues me debe indicar que hay un error. Por ello le envío la E. Muy bien, y hasta ahí sería todo. Hasta ahí sería todo. Algo importantísimo. Esta sentencia de línea de código de la clase del método voy a conectar, todo esto de acá, funcionaría para cualquiera de las clases que nosotros queramos programar al establecer una conexión. Exactamente lo mismo, no hay manera de cambiarlos. ¿De acuerdo? Lo mismo. Es decir, si yo quiero establecer, por ejemplo, en otro proyecto, otra clase que me permita conectar con una base de datos diferente, pues miren, me tendría que llevar todo esto de acá. Todo este código me lo llevaría a mi otra clase. ¿Cierto? Todo ese código. Todo ese código me lo llevaría a la otra clase. Todo ese código de ahí. ¿Qué cambio? Muy sencillo. Solamente mi base de datos. Así de sencillo. ¿Qué tal? Interesante, ¿cierto? Bien. Pero ahora hasta ahí está todo bien, pero ahora pues ¿cómo vamos a verificar realmente que la programación se ha establecido, que realmente sea realizar la conexión? Vamos a probarlo y tenemos que programar dentro de este botón. Doble clic, doble clic. Y pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Me permite borrar? Sí. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar acá. Vamos a llamar nuestro método que hemos establecido ahí arriba, que por cierto se llama conectar. Vean ustedes, solamente estoy trayéndolo al método solamente. Ahí arriba y creo mi método, pues acá está, ¿ven? El que voy a conectar. Haría lo mismo que tener toda la programación de esto dentro de este botón. Pero bueno, se suele utilizar la programación de manera ordenada, ¿de acuerdo? De manera ordenada. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Siempre debemos ser ordenados. Ok, perfecto. Las librerías que se han utilizado están ahí arriba. ¿Lo escribí yo? No. Tampoco lo van a escribir ustedes. Lo que hace Java me autogenera.
me apoya en la extracción de las librerías por cada una de las clases o los métodos que solemos estar utilizando. Por ejemplo, Connection, Driver Manager, Class Exception para los errores de MySQL y ya está. Ahora muy sencillo, vamos a ejecutar esto y como respuesta deberíamos tener conexión establecida, ¿cierto? Conexión establecida. Mejor manera. No sale de esa forma, pues porque no estamos utilizando ningún otro elemento. De lo contrario, no hay necesidad, ¿de acuerdo? De lo contrario, no hay necesidad. Fíjense ustedes que de todas formas me carga el formulario. A ver, lo que sí quiero que veamos esto es lo siguiente. Por alguna de las razones, miren ustedes, yo hice un cambio en mi base de datos. Hice un cambio en mi base de datos y al momento de ejecutarlo, ve, tengo un error ahí, ¿cierto? Tengo un error. Y aún así me indica la línea de código cuál es el error. Importantísimo, importantísimo. Entonces, si podemos nosotros identificar, me está diciendo la base de datos, pues no existe. Universidad, no existe esa base de datos. ¿De acuerdo? Algo muy importante. Por eso les digo, si queremos nosotros establecer una clase diferente para hacer un proyecto diferente, pues sencillo, me llevo todo mi código, ¿cierto? Me llevo todo mi código. Esto me lo llevo todo, ¿cierto? Y lo único que cambio es mi base de datos. Esto es una de las formas de hacer una prueba solamente, una forma para hacer una prueba de cómo se puede establecer la conexión. Ahí me está diciendo que la conexión ha sido correcta. Ya, eso es una de las formas. Ahora, otro de los aspectos muy diferentes ya es cuando nos corresponde, ¿de acuerdo? Cuando nos corresponde a nosotros mostrar elementos que ya vienen de la base de datos. Como por ejemplo en este caso, fíjense ustedes. Y pues ya, eso ya es tema de nosotros en el desarrollo de la sesión. Ya, esto ya es muy diferente, cuando ya me trae por defecto elementos de la base de datos. Obviamente, ahí ya se utilizan otros métodos, pues. Pero importantísimo que ya ustedes lo trabajen esto de acá, ¿de acuerdo? Que ya ustedes lo trabajen, lo vayan analizando, vayan viendo el comportamiento que tiene. Importante, no se pierdan en las llaves, ¿de acuerdo? Cada llave que inicia, finaliza. Esto es la base fundamental, ¿de acuerdo? Esto es la base fundamental. Inténtelo, trabajen esto de acá. Trabájenlo en esto de acá. A ver, no sé por qué me salió esto, que no me permite. Formulario al centro, ya, bueno. Ya, eso es una de las cosas. Ok, ya lo vamos a analizar esas cositas de ahí. ¿Es importante? Sí, es importante. Listo, jóvenes. Entonces, a trabajar, pues ya tienen la base fundamental, ¿sí? Lo que yo les he indicado. No se preocupen de las librerías, estos se importan automático. Lo que sí tienen que trabajar es esto. Los parámetros y establecer un método, a través de ese método establecer la conexión. Pues sigan las indicaciones, sigan la misma línea de código, no se pierdan ahí y agreguen un botoncito y dentro de ese botoncito agregan su método conectar. Hacen la prueba de conexión. Si algo está mal, pues ahí les va a indicar y eso es muy bueno. Si algo está mal, eso va a ser muy bueno para que ya ustedes puedan centrarse y puedan ir un poquito más analizando. Muy bien, eso sería todo.